Bienvenidos, bienvenidas a un capítulo más de nuestro podcast Chain Reaction. Hoy tenemos el placer de entrevistar a la banda Analogy of Apathos. Está con nosotros pues toda la banda, este quinteto. Está con nosotros Joan, el baterista, está Juan y Mauro, bajista y guitarrista, Erika, la vocalista, y Alejandro, el guitarrista. De parte de nuestro equipo Chain Reaction está también Daniel. ¿Qué más, Daniel? ¿Cómo va? No, aquí muy honrados de estar con esta banda, Analogy of Apatos. No, muy chévere, chicos, muchas gracias. Sí. No, ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros también es un gran honor estar con ustedes y que nos hayan prestado su espacio, que nos parece muy, muy bacano para poderle dar voz, un poco más de voz al metal nacional y al rock nacional. Claro que sí. Entonces, para nuestra audiencia que se van conectando, una breve introducción a lo que es Analogy of Apathos. Es una banda que inicia en el segundo semestre de 2020 como un proyecto, este proyecto de metal moderno. Inicia entonces Mauricio y Juan Pablo. Después, posteriormente, 2 años, en 2022, se unen ya al proyecto los otros tres integrantes, que son Joan, Erika y Alejandro, para conformar pues lo que vemos acá como Analogy of Apathos. Sacan su primer sencillo hace poquito, en diciembre de 2023, que era lo que estábamos escuchando acá al comienzo de la entrevista. Ese sencillo se llama Cólera. Y pues bueno, Analogy of Apathos, ya vamos a entrar más en detalles, pues como cuál es el sentido un poco de la letra de esta canción, de la filosofía, digamos, detrás también de la banda. Así que inicialmente quisiera que nos contaran un poquito sobre esta historia temprana desde esta formación en 2020, cómo fue como la idea de formar esta banda, y luego pues ya cuando se unen los demás integrantes, pues cómo ha sido pues el aporte ya de cada uno de todos. Y pues cuéntenos, mejor dicho, un poquito en resumen cómo ha sido toda la historia de Analogy of Apathos desde 2020 hasta la fecha de hoy. Ok, hola, ¿cómo están? Bueno, Analogy nace como en septiembre del 2020. Con Juan nos conocimos en un jam de covers de gente que estaba como escapando a las cuarentenas, del aburrimiento y demás. En ese jam tocábamos cosas de Mega, de Violator, de Dead y bueno, etcétera. Eso no duró más de 4 sesiones. Cuando se acaba eso, pues se me ocurre la idea de componer el primer, con la primera canción que hubo de Analogy, que pues saldrá muy pronto, se llama Autocracia. Pues cuando empiezo a componer y todo, le mando como un video a Juan y le digo, oiga, montamos un proyecto, y dijo, bueno, y ya, y arrancamos pues a componer, a hacer maquetas y demás. Entonces, digamos que en ese proceso pues hubo como un toqueteo de varios géneros del metal, como thrash, como death, hasta black, también algo de groove, pero era como pues para buscar como la identidad que queríamos, ¿sí? Entonces, después como de 8 meses, 9 meses y de varias composiciones dijimos, oiga, por acá podemos trazar el mapa, y ya le vimos como más forma al proyecto que se venía gestando desde el año anterior. Entonces, bueno, ya como le tomamos como más juicio al proyecto, le empezamos a dedicar más tiempo, dejamos muchas cosas de lado como para centrarnos en él, y ya cuando llevábamos como, bueno, algunos temas, llega Joan. Lo conocí pues por un proyecto de unos amigos. Luego llega Erika, y pues el que llega al final, pues el que al final llega es Alejito, como en el 2022, no me acuerdo. 2022, sí. Sí, 2022. Fue el último que llegó, y bueno, ya cuando ellos llegaron, ya como que se pudo trazar muy bien el mapa al que queríamos llegar.
y ya se pudo definir como un sonido, pues dependiendo de cada influencia musical que tuviese en ese momento cada uno de nosotros. Y ya desde ese momento hemos venido trabajando, ensamblando, componiendo entre los cinco, haciendo arreglos y demás. Y bueno, acá estamos ya hace como unos 8 meses más o menos, nos lanzamos como a Tarima, ¿sí? A probar Tarima, que pues ya realmente llevamos como 4 meses nomás ensamblando como banda, o sea, no habíamos tenido como la oportunidad de encerrarnos en una sala, ensamblar todo lo que veníamos componiendo entre todos y demás. Y llevamos como 4 meses ensamblando todo y dijimos como, bueno, mandémonos a ver cómo nos va tocando en vivo. Y bueno, pues fue una experiencia chévere. Y ahí pues vimos que hubo como una respuesta chévere de parte del público y dijimos, bueno, funciona la cosa, entonces pues nos metimos a estudio a grabar el primer single, lanzamos el single con un evento que creamos pues para el lanzamiento y demás y ya acá estamos ahorita, hemos estado tocando en buenas tarimas de acá de la ciudad y hace poco nos ganamos un festival local. Buenísimo. Eso que nos cuentan, por lo general, lo que hemos visto de las historias de las bandas, hay muchos integrantes que vienen siempre pues de otras bandas. Es algo que creo que pasa mucho que en todas las escenas cuando las bandas están comenzando. No, creo que no vamos a entrar en detalle de pronto como en los proyectos que tenían antes, pero sí quería preguntar, os contaban entonces sobre este proceso inicial de composición, pues que tuvieron ustedes dos inicialmente, luego cuando llega el resto de integrantes de la banda y que empiezan pues a tocar en vivo, cómo cambian estas canciones, cómo van transformándose. De pronto, si nos pudieran contar un poquito sobre esto y ya luego, pues cuando las van a grabar, qué tanto, dicho qué tanto cambia una canción desde esos inicios por allá en 2020 hasta lo que va a ser ese nuevo lanzamiento. Total, total. Pues ese proceso fue bien curioso, siento yo, porque, como dice Mauro, hemos pasado por muchos referentes y sonoridades desde las primeras canciones. Yo de hecho recuerdo haberle dicho a Mauro como que tenía, en ese momento yo estaba escuchando mucho Lamb of God o más o menos ese tipo de death group californiano y, y yo tenía la intención de hacer algo por el estilo. Sin embargo, con el tiempo fuimos decantándonos mucho por el death melódico con cositas de técnico y fue un proceso bien interesante de búsqueda, más que todo por la cuestión del gusto personal, como lo que nos impulsaba simplemente a hacer música nos fue llevando y con el tiempo fuimos implementando lo que dice Mauro, cositas de black, cositas de groove, de metalcore incluso un poco. Entonces ese proceso de composición que fue curiosamente largo, usualmente uno ve que por ejemplo bandas no sé, duran 2 meses, 4 meses, 5 meses ensamblando y ya de una, meterse a una tarima, a probar tarima de una vez. Para nosotros ese proceso fue bastante largo. Cuando encontramos a Joan y Alejo y a Erika, ya habíamos pasado por un proceso 2 años y medio más o menos, cuando ellos se unieron. Y sin decir que las canciones que ya teníamos compuestas, que ya eran una buena cantidad, no iban a sufrir cambios, nosotros pensábamos que se iban a quedar como estaban, ¿no? Y, y el recibir a Joana, a Erika y Alejo fue muy interesante porque son personas demasiado talentosas y que inevitablemente pusieron su toque y su marca en lo que ya estaba, ¿no? Entonces sí, por ejemplo, cuando comenzamos a grabar, como lo decías, ya las canciones en parte eran otras, ¿sí? Por el toque que cada uno le había puesto a la banda. Y cuando nos subimos a una tarima, ya sentimos que nuestra sonoridad había tenido una transformación para bien, por supuesto, y tenían más forma, porque a pesar de que con Mauro siempre
compartimos la música y el crear de manera muy democrática, por decirlo de alguna manera, como que la visión del grupo aún no estaba completa sin que alguien más le pusiera las manos a las composiciones, ¿no? Y el recibir las ideas de ellos fue muy importante para darle forma final, entre comillas, a todo el proyecto. Entonces sí, fue muy interesante, ha sido muy interesante el proceso creativo de Analogy. Sí, claro, me parece muy valioso ese proceso también como de maduración de las canciones desde esa primera creación hasta lo que tú dices, todo lo que puedan aportar el resto de miembros de la banda. Quería de pronto que Erika, Joan o Alejandro nos comentaran un poquito sobre, pues, sobre esa experiencia, como su llegada a la banda y pues su relación como con estas composiciones que ya estaban previamente. Bueno, pues desde mi perspectiva de guitarrista, entrar a Analogy fue una experiencia completamente distinta a lo que estaba acostumbrado, digamos que a hacer, porque ellos ya me dan unas bases para trabajar y definitivamente pude poner todo lo que he aprendido en influencias y en ese sentido, más que todo hacia la parte de solos, que es de pronto la libertad del espacio en el que más me he podido desarrollar y en el que he podido poner como mi toque o mi lenguaje en las canciones, porque las canciones pues ya vienen con una estructura muy bien organizada. Yo creo que de pronto en cuanto a estructura, digamos que ese es el ámbito en el que menos han variado las canciones, pero siento que ya con esa base sólida que tenían Juan y Mauro hemos podido aportar un montón de cosas súper interesantes y ha sido una experiencia absolutamente divertida. Creo que las canciones tienen eso que es muy interesante y es que se nota que todos hablamos un lenguaje diferente, pero al final conseguimos un producto que suena como Analogy of Apothos. No sé si de pronto Erika o Joan quieran comentar un poco más, expandir un poco más al respecto. Pues bueno, mi experiencia ha sido muy bueno, hola a todos. Mi experiencia ha sido como muy y enriquecedora porque yo he venido como de otras bandas que pues no eran como tan técnicas, entonces ha sido como un aprendizaje y eso me ha parecido como muy chévere, aparte que pues nos hemos entendido muy bien, entonces pues me parece muy bueno como resaltar esa parte. Entonces, pues en general mi experiencia ha sido pues maravillosa trabajando con todos ellos. Excelente, qué bueno. Y esa sinergia, digamos que tiene que haber en toda la banda, creo que es fundamental a la hora, pues, de, pues, primero los shows en vivo y dos, ya estando en el estudio para grabar. Cedo la palabra entonces a Daniel, que les tiene un par de preguntitas. Daniel. No, chicos, bueno, hay pues varias preguntas de rigor. Una tiene que ver con las influencias, pero hay algo que me gustaría saber antes de las influencias, es si tienen proyectos alternos y bueno, qué tipo de proyectos y bueno, también acerca de su formación musical, ya que comentas que estaban en otras bandas un poco diferentes, digamos. Entonces, no sé, cuéntenme un poco de esto. Bueno, hola a todos. Sí, digamos que le agradezco, digamos, a Mauro, digamos, porque él fue uno de los que más me influenció en estar aquí y en darme la oportunidad junto con Juan de llegar a Analogy of Apatos. Yo primordialmente, antes de llegar a Analogy y antes de conocer a Mauro, yo ya tocaba death metal en otra agrupación, en otro proyecto, como de progresivo. Pero por circunstancias de la vida, pues bueno, se vino a terminar ese proyecto. Tiempo después entró a otro proyecto que es de Power Metal en el que actualmente sigo tocando, que es Sky Demons. Ahí es donde conozco a Mauro. Ahí fue cuando me estaba comentando sobre el proyecto. Eh, Aparte de Sky Demons, también sigo tocando para otra banda de Power Metal que se llama The Ant, que es donde también cumple el rol de baterista. Entonces, ahorita pues actualmente estoy en estos tres proyectos y nada, pues en tanto mis influencias vienen siendo el progresivo, el speed metal,
y el death metal. Y ahorita pues Analogy, Analogy es otra cosa, la verdad. Acá lo hemos estado consolidando y acá es donde se ve realmente como en tan poco tiempo, como se dice así, eh, tenemos, nos conectamos todos y tenemos como esa química realmente, como te estaba diciendo anteriormente Juan y Mauro, allá los maestros, en tan poco tiempo llegar y lanzarnos y llegar y tener la oportunidad de estar en tan buenas tarimas, eso da mucho que decir. No. Andas como un matrimonio, ¿no? O sea, al principio, desde el principio se puede saber si se Sí, entienden, sí. si no se entienden, si funciona. Y al cabo del tiempo, ¿no? Mantener una banda a lo largo del tiempo, pues lo hemos visto, ¿no? En todas las bandas pueden haber cambios de alineación o bueno, que se mantienen desde el principio. Pero bueno, sí, creo que Juan y Mauro iban a hablar. Sí, pues sí, lo que dices es cierto, una banda es un matrimonio, ya sé que me paro de este. No, pues sí, nosotros cuando igual, o sea, yo creo que retomo un poquito, cuando iniciamos tuvimos como algunos músicos que obviamente pues por compromiso de parte de ellos pues no funcionó. Entonces ya llegó un punto en el que dijimos como, oiga, no, ya no busquemos más músicos y pues terminamos de componer hasta cierto punto, ya de ahí en adelante sí empezamos como a mirar a qué músico llega y demás. Pues como que también no forzar tanto ese tema, sino como que se dé naturalmente. Y pues se dio naturalmente cuando dijimos, cuando llegó el tiempo y dijimos como, oiga, bueno, ya, busquemos músicos. Y respecto a las influencias, que fue la pregunta que hicieron, pues por mi parte, pues mi más grande influencia es Megadeth, ¿sí? Pero pues también hay bandas como Children of Bodom, Obscura, y bueno, de ahí para allá, bandas también como de metalcore, hasta Light Dying, no sé, At the Gates, y toda esa onda del death melódico de los 90 yo creo que me influenció bastante. Y bandas que tenga, o sea, alternas a Analogy, pues una chisga ochentera, no más, ¿sí? Y pues antes de Analogy yo sí pues he venido trabajando antes y después de, he venido trabajando como booking y como manager de bandas de rock and roll y de metal. Entonces pues digamos que he estado como conectado es en ese ámbito más que en lo musical. Sí, no sé, yo creo que mis influencias pasan por muchos lados y creo que incluso saluda a Civitas. Gracias por vernos. Yo comencé con los boleros y el jazz desde muy niño y yo creo que parece extraño y parece como muy alejado, pero de cierta manera he intentado poner un poquito de esa marca en Analogy e incluso en cierto momento tuve un acercamiento muy fuerte durante unos años a las músicas tradicionales colombianas. Y eso también creo que nos ha influenciado un montón en cuestiones rítmicas, armónicas y demás. Creo que es una mezcla que tiene un potencial sumamente grande como para ser creativos dentro del metal, para ser propositivos Explotar eso. y explotar y explorar esas músicas. Ha sido un lugar bien interesante y una mina de oro para nosotros componer las canciones de Analogy. Cuando yo me acuerdo mis primos, bueno, mis tíos tocaban bolero y a mí me gustaba muchísimo y allá en Manizales cuando iba a visitar a mis primos, mi primer acercamiento con el metal, o sea, con mis primos que eran los hijos de mis tíos que tocaban bolero, pues fue con mis primos, ¿no? Y ellos después se fueron músicos después y tenían bandas de metal o tocaron en muchas bandas de metal también y aún siguen, digamos, como haciendo covers y la cosa, pues digamos que parece alejada, pero eventualmente puede que no, ¿no? Y de estas mezclas o de estas influencias pueden salir cosas muy interesantes, ¿no?
ejemplo, Juanes, que se trae esa influencia de toda esta música riera y todo eso. Bueno, han visto pues la influencia que tiene Juanes en el mundo, ¿no? Pero lo trajo como de esta música colombiana. Y bueno, muchos músicos que han tocado metal también en algún momento pasas como al revés, ¿no? También se pasan es como a la música colombiana. Entonces sí, no, esas influencias siempre son muy bien interesantes. Hay una banda de metal creo que es en Puerto Rico, Puya, que es como una intención de traer, de mezclar la salsa con el metal. Entonces tienen una cosa así como muy explosiva. Alejandro y Erika, que nos cuentan un poco de sus otros proyectos e influencias. Bueno, yo actualmente estoy tocando en 3 proyectos, en Analogy, obviamente. Toco en una banda que se llama Vital Chaos, que es como mi proyecto personal, donde hago un rol más de composición y básicamente es death metal melódico. Emerge también más o menos a la par con Analogy, entonces digamos que trabajamos juntos en todo este tema de eventos y puesta en escena, vamos muy de la mano. Y así como decía Mauro, que tiene ese proyectico de canciones de los 80, yo toco en un tributo ahorita metálica. Es como el medio el escampadero, ¿no? Como lo divertido y lo que puedo hacer eventualmente, tocar los cañonazos de Metallica. Ese es el noviazgo, los Sí, covers, la banda de covers. ese es. Y pues bueno, un clásico, un poco quemado, pero bueno. Y bueno, respecto a influencias, yo al ser, digamos que un guitarrista más melódico, me he decantado mucho por el trabajo de algunos artistas como son Pliny, como lógicamente es Guthrie Govan y este tipo de artistas que realmente generan un contexto más enfocado hacia la melodía. De bandas así de death metal que han sido muy influyentes en todo mi proceso, definitivamente Death, así como banda muy reconocida, el trabajo del maestro Chog ha sido muy importante en todo mi progreso como músico. Y bandas un poco más actuales, más que todo de death metal técnico, está lógicamente Obscura y una que es muy importante para mí, no muy conocida, pero que me ha influenciado mucho en mi trabajo y es The Faceless. No sé, no he escuchado de Faceless, es una banda increíble. Y bueno, también podría hablar un poco de Beyond Creation. Sin embargo, no todo mi trabajo ha estado en torno, digamos, que al metal o a este tipo de géneros. Yo desde pequeño he estado realmente muy conectado con todo el tema orquestal y trabajé mucho tiempo en orquestas más que todo como de música, también algo colombiano, pero pues mi proceso ha sido algo más experimental y digamos empírico. Entendido que estás en otro proyecto, en una banda de solo chicas. Bueno, pues en realidad mis influencias es un poco de todo, pues básicamente me gusta escuchar todos los géneros dentro del metal y pues el rock. Entonces como que trato de enriquecerme mucho en todas las voces de los diferentes artistas para como nutrirme con eso. Y pues sí, estoy con Analogy y pues con otra banda de chicas que se llama Ashes of Imperio. Entonces esos son los dos proyectos en los que me encuentro actualmente. Y hablemos un poco de este sencillo de Cólera. Esta pues tiene como, pues la letra es como claramente una protesta, como aquí en Colombia pues con toda la violencia, yo creo que se pueden hacer como mil canciones, todas con mucho sentimiento, muchas mil canciones de metal. Pero cuéntenme como cuál fue, como o cuál ha sido la situación así que los inspiró en esta canción. Bueno, pues Cólera es, no sé, nace por la violación a los derechos que hubo desde el estallido del 28 de abril del 2021. Yo no lo quería pues como trabajar, o sea, la letra no la quería trabajar como pues o sea, es directa, pero pues no tan directa, ¿sí?
Yo la quise trabajar más pues ahí sí, como por utilizar el nombre de la banda como una analogía, pero quería tomarla desde una deconstrucción del himno nacional. Cólera y otra de las canciones de Analogy, son solo dos, que tocan como estos temas sociales, contestatarias, están escritas bajo una construcción que hice pues de las estrofas del himno nacional, ¿sí? De una manera más bizarra, ¿sí? Y pues como en ese momento estábamos en una situación bastante violenta acá en el país por parte pues de los gobernadores, de las Fuerzas Armadas y demás, pues bueno, no fue tan difícil de construir eso porque pues de por sí ese himno nacional pues nuestro himno nacional es un poquito pacho, por decirlo así. Entonces, quise manejarlo pues desde dos perspectivas, pues, cada letra. Digamos que Cólera está bajo la perspectiva pues del ciudadano, de la persona misma que está siendo reprimida. Y la otra canción ya es bajo la perspección del poder, ¿sí? Entonces, Cólera, pues nace básicamente es de una deconstrucción del himno nacional, poniéndolo en el contexto de ese momento, contexto social de ese momento, ¿sí? Y pues no cambia mucho a lo que escriben en el himno nacional, entonces creo que es lo mismo que pasaba en el 2021 a 1880 y algo que fue que lanzaron ese himno nacional. Instrumentalmente, pues se compuso. Generalmente yo hago juegos de palabras, ¿sí? Porque yo no me puedo quedar quieto ni callado ni nada de eso. Y en una trasnochada, pues me salió como un juego de palabras y lo transcribí ahí a la guitarra. Entonces ahí esa transcripción que hay de vocal a instrumento es un alternado curioso, ¿sí? Entonces, bueno, de ahí nace toda la parte instrumental de Cólera, que es como un parafraseo ahí en el instrumento. No lo había visto como una deconstrucción del himno nacional y eso me parece bien interesante. Bueno, los voy a dejar con José que tiene una pregunta. Sí, súper interesante también lo que nos acabas de comentar, lo de la deconstrucción del himno nacional. Volveremos a escucharle y pararle muchas bolas a esa letra ya con esa perspectiva. Quería preguntarles ya sobre la parte de un poco más técnica de la producción. Muchas bandas cuando están comenzando, pues recurren a toda esta parte de la autogestión, utilizar pues el estudio, digamos que alguno de los integrantes ya ha armado con ciertos elementos. Entonces quería, pues primero para este single, Cólera, quería saber cómo había sido la experiencia ya en la parte de grabación, o sea, como dónde lo grabaron, si tienen alguna anécdota así interesante sobre la grabación de algún sample o algún efecto así raro que nos quieran comentar y pues sobre, sí, como curiosidades, digamos, sobre esta grabación de este primer sencillo. Ok. Bueno, sí, la cuestión igual sigue siendo autogestión. Obviamente no tenemos ninguna colaboración con algún sello o algo así. Entonces, pues nuestro proceso de producción fue con un amigo, un guitarrista y gran productor de aquí de la ciudad, compañero de banda de Joan, se llama Juan Arevalo, guitarrista de Sky Demons. Él lleva tiempo construyendo su estudio de grabación y confiamos en él plenamente para hacer nuestra primera producción. Comenzó más o menos en septiembre del año pasado. Siempre. Y él también fue una ayuda muy grande como para encontrar el sonido que queríamos para esta canción, que siento yo es como la que tiene más elementos de Black de todas nuestras canciones. Sigue siendo muy melódica y aún así tiene elementos bien blackeros. Y él nos ayudó un montón también con cuestiones de arreglos, como la espacialidad de la canción, la escogencia del sonido de las guitarras y demás, fue gracias a él.
Y la batería, de hecho, fue una colaboración que tuvimos, la grabación de la batería, una colaboración que tuvimos con un gran amigo de otra banda, Diego, de la banda Licantropía, gran guitarrista y gran baterista también, que nos prestó su estudio para poder grabar esta batería, a quien le agradecemos un montón porque quien se haya metido en este mundo de grabar música y pues en nuestras condiciones aquí en Colombia, pues sabrá que eso es un gasto bastante complejo y una gasto de tiempo también y de esfuerzo es bastante complejo. Entonces, una ayuda fundamental para que esto haya podido salir. Y esa fue la experiencia con la grabación. Ya Mauro, por ejemplo, nos cuenta que cómo fue el proceso de composición, que eso fue aquí en mi casa con lo que tú dices, elementos súper caseros y demás. Sí, yo creo que pues la producción, o sea, pues como fue la primera producción de la banda, fuimos muy nuevos pues en manejar tiempos, porque de por sí siempre se extendió, no mucho, pero se extendió la, pues todo el proceso por temas ya personales de cada uno, también del productor y todo eso. Pero digamos que fue un proceso bastante enriquecedor a manera de aprendizaje, porque pues ya ahorita que vamos a volver a entrar a estudio y demás, ya tenemos más claro cómo cuadrar los tiempos, ya tenemos obviamente claro el sonido que queremos, la manera en la que vamos a trabajar, ¿sí? Porque pues cuando uno entra nuevo a grabar y a desarrollar un proceso de producción, siempre hay como muchos baches que uno dice como, oiga, pero no pensé que fuese tan difícil y pues no es difícil, es más como de que vayas aprendiendo y de igual forma nos hace falta aprender bastantes cosas, pero pues ya con esta primera experiencia ya sale, ya uno dice como, bueno, ya nos podemos organizar más fácil, ¿sí? Ya podemos organizar el tiempo de cada uno más fácil, la forma en la que vamos a componer más fácil, con qué vamos a llegar al estudio, porque esa es otra cosa que le pasa a las bandas y pues por fortuna el productor de nosotros sí la tiene muy clara y es como que, bueno, ustedes tienen esta composición, pero necesitan algo por debajo, ¿sí? Arreglos, ambientaciones y demás. Y que yo, o sea, en la escena me he dado cuenta que productores que llevan bastante tiempo como que omiten esa parte y solo graban lo que la banda lleva para sacarlo de una y bueno, ustedes verán cómo mueven esa vuelta, ¿sí? Pero pues no se toman como el tiempo en enriquecer como el producto, ¿sí? Trabajarlo bien. Los pequeños detalles. Exacto, entonces digamos que eso, pues también lo que comentaba Juan, o sea, tuvimos la ayuda, el apoyo de Miguel Diego de Licantropía y bueno, una anécdota así rápida de cólera, el máster, del- nosotros terminamos de grabar el último fin de semana de octubre, que fueron las voces y bueno, cuando empezamos como a desarrollar la campaña de publicidad del single, pues como para poner a correr a Juan, programamos el evento de lanzamiento en diciembre, ¿sí? O sea, le dimos como un mes y medio, por decirlo así, para que él hiciera la mezcla del máster, pero pues él también él es ingeniero de sonido en vivo y demás, y pues ya una semana antes estaba corriendo, nosotros también estábamos corriendo, nos tocó lanzar. Ustedes van ahorita a YouTube y hay dos cóleras, que es desde nuestro canal y desde el topic de, pues de la distribuidora. Y es porque el primero lo lanzamos, fue el mismo día del evento de lanzamiento, lo lanzamos como, bueno, pues debe haber algo ahí en redes y ya lo otro se sube la otra semana. Entonces, digamos que esa fue como la experiencia corriendo para poder cumplir con la agenda que ya teníamos estipulada. Sí, eso que comentas sobre el rol del productor o pues de esta persona también técnica que asume un papel un poco más pasivo y que se ve mucho como en el, bueno, vamos a grabarlos y ya como que no aporta creativamente versus el rol del productor que te va diciendo,
o pues aconsejando, metiendo arreglos, algún instrumento. Creo que es pues un factor determinante en cómo es que queda ya al final todo lo que es pues, la producción y posteriormente lo que es la mezcla, el máster, etcétera. A mí me gusta más cuando el productor mete harto la mano, porque uno a veces identifica esos sonidos, incluso como en bandas de diferentes géneros o de diferentes, sí, o sea, como géneros muy distintos. No ve que trabajaron con cierto productor y pues ya como que logra identificar ciertas sonoridades o ciertos aspectos ahí sónicos bien interesantes, sutiles, obviamente, en algunos casos. Entonces, pues qué chévere que, pues que hayan encontrado pues en sus amigos también y sus colaboradores algo que les haya servido y que haya hecho que pues, la producción haya mejorado bastante. Ahorita, Mauricio, que estás mencionando algo sobre, pues como la escena, nos mencionabas que tú hacías también como booking para diferentes bandas. Entonces quisiera como que nos comentaran un poquito sobre cómo entra Analogy of Apathos como a la escena local, cómo ha sido el recibimiento, cómo ha sido pues este proceso de gestionar esos toques que nos han dicho que, pues, que han estado en tarimas como bien interesantes, que nos comentaran un poquito de esto, cómo ha sido la llegada de Analogy of Apathos a la escena local de música extrema. Bueno, sí, pues digamos que pues desde mi experiencia ya tenía un poco más claro a dónde ir a golpear la puerta, ¿sí? Qué tarimas y demás. Pero, pero digamos que en conjunto, pues todos hemos estado trabajando, ¿sí? Cada uno desde un campo distinto. Pues digamos acá la que maneja las redes sociales de la banda es Erika, Alejo y Joan son los que se encargan de hacer el contacto para las entrevistas, demás. Juancho es el encargado como de tener el contenido al día, ¿sí? O sea, como y proponer también el contenido para, pues, para las redes, para el papeleo, todo lo administrativo para pasar las convocatorias y demás. Pues digamos que desde pues, mi responsabilidad muchas veces pues también ha sido llegar a negociar pues, con los lugares, con los venues, como estar también pendiente de las convocatorias que hayan en el momento, de sea festivales, de lo que sea, ¿sí? Y pues saber, obviamente, aplicar a eso. También pues los chicos están ahí obviamente pendientes de estas convocatorias, porque pues uno no está todo el tiempo en todo lado, entonces ellos también son los que, oiga, tome esta convocatoria, oiga, esta convocatoria, entonces sí es un trabajo en conjunto y pues digamos que ya para pues, lo que estamos en la escena, en lo que, cómo hemos entrado a la escena, que es la pregunta, ya como con conocidos de cada uno de nosotros, ¿sí? Joan tiene muchos conocidos, a Erika la siguen bastante, pues porque ella ya tiene un trabajo, varios trabajos en los que pues ya tenía bastante reconocimiento, entonces como, ah, ella tocaba en tal banda, o está la nueva banda de ella, vamos a verla, o pues cuando uno está en los bares, en los venues, es como, oiga, ustedes están tocando con pues la vocalista suya es esta chica, que yo no sé qué, sí, sí, entonces digamos que pues por parte de Erika ya hay como ese reconocimiento, por parte de Joan pues también ya había como ese reconocimiento por la banda anterior que él tenía de Death Melodic, de Death Metal, qué pena. Y pues digamos que también cada uno pues por amistades de años o amistades pasajeras que ha tenido, que pues ya tienen bandas consolidadas y demás, es como, oiga, mire, ¿cómo vamos? Todo bien, vea, tengo esta banda, Team. Entonces ya se empieza como a regar la bola ahí con bandas que llevan bastante tiempo en la escena. Otra de las ventajas pues de que cada uno colabore con diferentes proyectos, creo que eso ayuda muchísimo. Daniel tenía un par de preguntitas. Sí, chicos, volviendo un poco como al tema del sonido, cómo fue ese sonido antes y después de que llegaran Joan, Alejandro y Erika? Digamos, si lo pudieran meter en algún género, cómo era antes, cómo es ahora,
Cuéntenos un poco de eso. Bueno, pues en parte también, por ejemplo, me gustaría ver la perspectiva de alguno de los chicos de Joan, Alejo, de Erika. Yo lo comento así cortico desde mi experiencia. Alejo decía ahorita que, por ejemplo, las estructuras ya estaban bastante bien organizadas, ¿sí? Era ya casi como una cajita que estaba bien contenida en sí misma. Y yo siento que aún así cada quien puso esos pequeños detalles que hacen que una canción se sienta completa, ¿sí? No sé, Alejo en algún momento dice, hay un acorde que puede ser más abierto y no simplemente un power chord cualquiera, Ujú. y eso ya le da otra perspectiva, ¿sí? ¿Sí? Entonces, si bien no somos la banda más virtuosa del mundo, creo que esos pequeños detalles que han impreso los chicos en la banda han sido lo que ha completado al fin el sonido de Analogy, y que nosotros desde nuestra perspectiva, que igual es cerrada hasta cierto punto, probablemente nunca hubiésemos podido llegar a ello, ¿no? Entonces, no sé, Alejo, no sé, me parece interesante Los la, chicos. la perspectiva. Sí, pues realmente sí, como les comento, ha sido un trabajo muy interesante. Yo aprecio mucho esa capacidad compositiva de ellos dos, realmente recursos como muy interesantes. Y siento que todos los temas tienen un aire muy diferente. Hay muchas bandas, las cuales, pues, bueno, sus álbumes o sus EPs dan como una misma sensación un poco monótona, pero definitivamente no es algo que yo sienta con el proyecto, con las canciones que tenemos hasta el momento. Siento que tienen muchos detalles que las hacen sentirse diferentes entre ellas y que me permitieron a mí trabajar de una manera, como les digo, muy interesante. Yo vi las canciones de Analogy y ciertos espacios, al menos hablando de los solos, como, como Guitar Contest, de esos que hacen como de solos, como los que hace Kiesel o algo así, y de verdad que intenté meter como lo mejor de mí en cada sección. Adicionalmente, pues durante los ensayos y durante el tiempo que hemos compartido, muchas veces proponemos cosas que podrían o no funcionar. Todo el tiempo estamos transformando las canciones que estamos haciendo según lo que creemos que puede o no ser mejor, y es algo que pasa todo el tiempo en los ensayos. No nos quedamos con esa base así tan sólida como ellas lo plantean, sino que nos dedicamos muchísimo a experimentar acordes, a experimentar figuras. Bueno, pues por ejemplo hay una cosa que es muy interesante, y es que cuando ellos me ofrecen el proyecto, pues el proyecto en guitarra está en 6 cuerdas, está en drop C, creo, ¿verdad? En drop do. Pero yo toco una guitarra de 7 cuerdas que tengo en bemol, entonces le tengo en drop la bemol. Entonces me tocó hacer una transformación de los riffs y adaptarlos a las 7 cuerdas. Entonces las dos guitarras realmente están haciendo un ejercicio completamente diferente, pero que buscan tener, digamos que, un producto similar. Entonces es una de las cosas que realmente hacen muy interesante el proyecto. Erika, ¿tienen algo que agregar así como del, del sonido, como del aporte del nuevo sonido? ¿Se quedó el micrófono apagado? Sí, qué pena. Pues lo que yo admire como de el trabajo de todos es que son como muy ordenados, ¿no? Entonces, digamos, pues partiendo de las bases que ya tenían, porque ya pues tenían las canciones como muy bien formaditas y todo, entonces fue como muy fácil guiarse, pero sí es muy enriquecedor como esa parte que nos permite como aportar nuestra esencia. Entonces, pues cada quien ha puesto una parte como de esa esencia y ha hecho que el proyecto sea como muy compacto, ya que no son como muy cerrados como a esas opiniones o sugerencias que, digamos, queramos dar para mejorar las cosas. Entonces, eso ha sido como lo más importante de todo el proceso de composición. Y pues que las canciones son muy
bien hechas, o sea, como que cada detalle de cada canción es muy bien analizada, o sea, no se dejan como pasar cosas en las que nos sintamos como inseguros o algo así, sino que se evalúa cada de esos detalles y me parece como muy chévere porque pues eso hace que las canciones cada día sean como más brutales. Listo. Yo creo que, bueno, ya ahí como reforzando un poco, bueno, agregando un poco a lo que dicen los chicos. Sí, aún antes del sonido de las canciones, pues digamos que a nivel de cuerdas, nosotros somos como muy, bueno, todos somos como muy de que no queremos como enfrascarnos en que todas las canciones suenen igual, porque pues no es el ejercicio en el que siempre trabajamos. Inicialmente, antes de que estuviéramos full band, siempre nos preocupamos por eso y como por darle como cierta historia a nivel instrumental a cada canción, ¿sí? Entonces, pues cuando, no sé, ahorita ustedes en Cólera, que es el único que está como en las plataformas, ustedes ven que las guitarras llegan hasta cierto punto a ser como, como iguales en cierta, o sea, son como una onda, ¿sí? Que se van uniendo y se van separando, que es lo que decía Alejo con lo de las guitarras de 6 y 7 cuerdas. Cuando antes de que llegara Alejo, trabajábamos este concepto, pero ya cuando él llega, las guitarras en algunas frases están haciendo algo distinto, pero de cierta manera armonizan. Entonces, digamos que ese punto a nivel de sonido fue lo que cambia cuando cada uno de ellos llega, ¿sí? Y bueno, retomando el punto, ustedes ven en las canciones y nosotros generalmente no utilizamos tanto power chord, que pues ya queremos como salir como de esa onda que pues tú escuchas algunas bandas de metal y es como pues el tu, en todas las canciones, ¿sí? Entonces, la idea de todos nosotros siempre ha sido como proponer una historia instrumental y pues teniendo 2 secciones en la canción. Entonces, básicamente son 2 canciones en una a nivel instrumental y es lo que Analogy como grupo propone a nivel musical que haya variedad en una sola canción, manteniendo, obviamente, siendo coherentes con el sonido y con la composición a nivel musical. ¿Cómo ven el trabajo futuro? Eventos, conciertos, hablemos un poco de lo que tienen planeado a mediano y a corto, mediano y largo plazo. Ok. Bueno, pues a corto plazo ahorita entramos a producción del segundo single de la banda. Tenemos planeado lanzar un EP con los singles que vamos a lanzar en un plazo de un año. Y pues mientras sucede todo eso a largo plazo, pues terminar un álbum que vayamos a empezar a componer en los siguientes meses, ya obviamente, full band, ya como estamos todos, vamos a dedicarnos a eso, pero inicialmente, bueno, a corto plazo, vamos a entrar ahorita en 2 semanas a producir el siguiente single. A nivel de en vivo y demás, bueno, ahorita nos acabamos fuimos uno de los ganadores de un festival que es de acá de Suba, se llama Suba es Rock y Metal. El sábado pasado fue el cierre de ese festival, nos fue súper bien, tuvimos un puntaje muy bueno pues en tarima, que es lo más importante. El feedback fue bastante bueno y es porque pues o sea, no solo nos vemos para tocar y ya, sino como lo comentaban todos, trabajamos también como en esa parte del performance, que muchas veces las bandas no trabajan eso y pues a nosotros obviamente nos pasó en los primeros shows de que nos concentrábamos tanto en ejecutar bien todas las canciones, que es súper importante, pero pues nos quedábamos como unas estatuas, ¿sí? O sea, el movimiento era muy,
muy poco, la comunicación entre nosotros era muy poco, pues porque solo veníamos trabajando la parte musical, no la parte del performance y todo eso. Y ya pues este año hemos empezado como a desarrollar esa capacidad de movernos, de comunicarnos entre nosotros, pues sí, entre nosotros en tarima y demás. Y bueno, ya a largo plazo la idea es montarnos en tarimas internacionales, telonear artistas, compartir en festivales ya un poquito más grandes y demás. Yo sé que es un trabajo, bueno, todos sabemos que es un trabajo, pues que eso lleva bastante trabajo, pero pues se está trabajando, valga la redundancia, en todo esto, pues para llegar a esa meta como banda. ¿Qué banda les gustaría telonear? Digamos, una banda que sea internacional y una nacional, así como, Bueno, bueno, vamos para que hablen todos, ¿no? A mí personalmente me gustaría telonear internacional. Es que hay hartas, pero digamos que no hay, que pues, no sé, como una obscura, como algo así, ¿sí? Como de esa onda. Y nacional, me gustaría compartir tarima con Under Threat, con Temple en Kinere, con Locks on Fate, pues son bandas muy buenas. Entonces, pues personalmente yo diría que esas. No iba a decir lo mismo. Obscura, Beyond Creation, Opeth, Uy, Opeth, pero Opeth, claro que sí. algo por el estilo. Maiden ahorita. Y a los chicos, nacional, así que Mm, pues internacional, no sé, pues siempre he admirado mucho como la voz de Cradle of Field, entonces sería como muy chévere, pues igual todo su trabajo. Entonces me gustaría como esa banda y nacional Masacre podría ser o Perpetual Warfare, serían como esas dos. Eh, bueno, pues yo también internacionales pienso lo mismo. Obscura, Beyond Creation son unos referentes increíbles. Y pues a bandas que todavía no han venido y que todavía probablemente no vengan en muchos años, pero que son emergentes ahorita y están en auge por allá fuera de este país. Por ejemplo, The Zenith Passage es una banda que es increíble, que ahorita está haciendo un trabajo muy bacano. Bandas como Arcspire, que también son bandas increíbles. Y nacional, uy, pues a mí me encantaría, la verdad, trabajar en algún momento, abrirle a Siracusa, porque me parecen increíbles y el trabajo que hace Diego es increíble. Entonces sería ese. por aquí estuvieron los de Siracusa del canal. ¿Y Joan? Sí, personalmente también comparto lo mismo que mis compañeros Obscura. Creo que todavía nos queda como eso a nosotros ahí adentro, pero siempre en Analogy como que hay siempre cierta influencia de Obscura. Personalmente, en una banda de Finlandia, Insomnium, y de Italia, Flesh God Apocalypse, que una vez tuve la oportunidad de verlos y dije, uff, genial compartir escenario con estos monstruos del death metal. Y nacional, Under Threat. Under Threat es una banda excelente, muy buena que nos ha guiado a la mayoría acá en el metal nacional. Siracusa y también me encantaría. Son buenos proyectos que son de admirar y que han dado mucho que decir. Por lo menos han dado como ese gran paso, tanto nacional como internacional. Pues muchísimas gracias por estar aquí. De verdad que tienen un proyecto impresionante. Voy a dejarlos con José. Listo, una pequeña cuña. Recuerden que pueden escuchar Analogy of Apathos en nuestra playlist Chain Reaction de música extrema. Esa playlist está en todas partes para que vayan y la sigan. Está en Spotify, está en Tidal, está en Apple Music, hasta en YouTube, está por ahí. YouTube Music y un largo etcétera. Así que vayan, descubran música extrema acá colombiana. Muchas de las bandas que nos mencionaron que les gustaría abrir están ahí en esta playlist. Algunas incluso las hemos entrevistado, como nos comentaba Daniel sobre Siracusae. Así que
pues les recomendamos que vayan y escuchen esas playlists. Y además de las playlists, escuchen nuestros otros capítulos en donde hemos entrevistado también bandas nacionales, bandas emergentes, bandas que ya tienen cierta trayectoria. Entonces, pues si les interesa, ahí están todos los capítulos de nuestro podcast en Spotify también, en Apple Podcast, en Google Podcast. Estamos un poquito retrasados con lo que llamamos la segunda temporada. Hasta ahora publicamos el de The Afterlight, que los entrevistamos ya hace un buen tiempo. El próximo capítulo que vamos a publicar es el de Colapso. Y de ahí en adelante, pues esperamos sacar todos estos capítulos lo antes posible. Así que vayan y denle buenas calificaciones si les gusta al podcast en todas esas plataformas. Si pueden comentar, comenten, que eso nos ayuda un montón, pues a que más gente nos descubra y nos escuche. Y me uno a Daniel agradeciendo pues a la banda, a Joan, Juan, Mauro, Erika, Alejandro. Muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Chain Reaction. Muy honrados pues de que nos contaran todo su proceso, todo lo que es Analogy of Apathos, esta conversación sobre, pues sobre este single que ya salió, sobre el nuevo o pues los trabajos que van a salir a futuro. Así que muchísimas gracias. Dejo la palabra a la banda para que nos vayamos despidiendo. Bueno, listo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Pues nos estamos viendo ahí en el camino. Obviamente tendrán la primicia cuando se lance el siguiente single. Pues a todos los que nos están viendo, los invitamos el próximo 4 de mayo. Vamos a estar dando un show desde las 10 de la noche en Sound City, en Suba. Entonces, pues para que caigan y nada, apoyen siempre el metal, el rock, lo que sea, la música, sin juzgar y crear radicalismos tontos que pues a la final todos estamos haciendo algo que a cualquiera lo apasiona. Entonces, muchas gracias a ustedes y gracias por crear estos espacios que esto también crea escena. Entonces, nos vemos luego. Gracias. Muchas Perfecto. gracias. Yo creo Pues, que podemos... Ay, perdón. dale, Erika. Discúlpame. Muchas gracias a José y pues a Daniel por esta gran invitación. Pues estamos muy felices de haber podido estar acá con ustedes compartiendo este espacio y pues también darle las gracias a todos los que están aquí conectados escuchándonos y pues a los que no nos siguen, pues también invitarlos a que nos sigan para que no se pierdan como de las noticias que lanzaremos pronto. Y nada, pues un abrazo a todos. Listo, Perfecto, gracias. Un saludo a los entonces, de, para ir Solar Storm. despidiéndonos. Ay, sí, Saludo ahí a estaban los- ahí comentándonos. Sí, saludos ahí a los amigos de Solar Storm, a Boris y a todo el parche. Y bueno, gracias igual. Chain Reaction y nos vemos luego. De una, nos vemos. Nos despedimos entonces con Polera de Analogy of Les recomendamos que nos sigan en todas nuestras redes sociales, escuchen nuestra playlist y comenten y califiquen nuestro podcast. Esa es la mejor forma en la que nos pueden ayudar. Gracias.